Damas y caballeros, la guía del Gran Premio de Gran Bretaña, circuito mítico donde nació la Fórmula 1 aquí en Silverstone, que celebra su 74º Gran Premio de Gran Bretaña de la historia. Es uno de los dos grandes premios junto con Italia que han estado siempre en la historia de la Fórmula 1. 5 veces se disputó en Aintree, 12 veces en Brands Hatch y 56 en Silverstone, 57 este fin de semana, ya os digo, donde nació la Fórmula 1 en 1950. ¿Cómo ha pasado tanto tiempo? 74 años, ha ido cambiando el perfil del circuito de Silverstone. Este fue el primer trazado de Silverstone. Esto anteriormente era un aeródromo. Por eso esta recta que hay aquí entre Chapel y Stowe se llama la recta del hangar, porque literalmente antes era un hangar. Silverstone, al ser estos circuitos míticos, tiene muchas curvas que tienen nombre, que es una cosa que me encanta. Y hay muchos nombres que no han cambiado. Por ejemplo, la curva de Club, la curva de Abbey, la curva de Woodcote, Copse, Maggots, Beckett, Chapel, Stowe. El trazado original sigue igual. Estos nombres no han cambiado, pero la disposición de los mismos sí ha cambiado. Fijaos qué sencillito. Era el circuito que tenía la recta de meta aquí después de Abbey. Después del primer cambio se puso la recta de meta antes de Copse, que es una de las configuraciones más clásicas y que duró pues hasta 2010 prácticamente. Luego se fueron añadiendo pequeñas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí había una chicane de Woodcote, se agregó la curva de Luffield antes de Woodcote y se hizo que Woodcote pues era más una curva de aceleración más que otra cosa. Luego hubo una gran modificación con la zona de Vale, la chicane de Club, el puente, la curva de Priory, se alargó la curva de Stowe. Hubo varias modificaciones, fíjate, añadiendo, quitando alguna curva. Siempre Maggots y Beckett, por ejemplo, se mantuvo de forma muy parecida. Se acortó un poquito Stowe. Y hasta prácticamente 2009-2010 se tenía este trazado, que luego añadió toda esta zona interna, que alargó muchísimo más lo que es el circuito de Silverstone, y que todavía tenía recta de meta en Copse, hasta que finalmente, después de 2010, nos quedó este trazado de aquí, que ahora lo veremos desde la cámara on board, pero es sencillamente espectacular. De lo más divertido que hay en la Fórmula 1, siempre deja carreras divertidas, siempre. El tipo de curvas, la velocidad que se llevan las mismas. Hoy en día con los coches de Fórmula 1 apenas hay 7-8 frenadas, hay que fluir muchísimo, hay curvas rapidísimas, te permiten muchísimos adelantamientos, curvas en paralelo y es divertidísimo. La recta de meta está aquí y luego quiero que os acordéis de estas curvas porque voy a estar todo el fin de semana diciéndolas por su nombre. No voy a decir curva 1, voy a decir Abbey, Farm, Village, The Loop, Aintree, recta de DRS, Brooklands, Luffield, Woodcote, antigua recta, Copse, Maggots, Beckett, Chapel, recta de DRS, la recta del hangar, Stowe, Vale, chicane de Club, última curva, recta de meta. Eso es el circuito de Silverstone, que si lo ponemos con colorines, este fin de semana va a estar así lo podéis distinguir primer, segundo y tercer sector. La verdad es que me gustan bastante porque todas las curvas son curva, menos la 8, pero al ser Woodcote y estar desde los 50 me parece bien que les llamen. Que se llame de esa forma. Y ya habéis visto que oficialmente la 10 es Maggots, la 13 es Beckett, 11 y 12, bueno, va a ser... Es la zona más mítica de Silverstone, ¿no? Las curvas de Maggots y Beckett. Entonces, puntos de detección del DRS no me gustan, están mal colocados. Solo 2 rectas de DRS, realmente... En recta de meta no tiene sentido una recta de DRS, aunque algún año lo hicieron. En la recta de Woodcote hasta Copse, aquí en la 8-9, vas muy justo. Y me gusta mucho porque después de la salida de Luffield, aquí en la 7, puedes pegarte lo suficiente a Copse para intentar un adelantamiento. Pero si los dos quieren, no vas a pasar. Pregúntale a Max Verstappen en el 21. Y luego esta curva, esta mini curva y recta que hay entre Copse y Maggots, yo creo que no da. Entonces, muchas zonas más de DRS no podrían haber. ¿Cuál es el problema? Que tú haces la curva número 1 a tope, prácticamente. Haces la curva 2, que es una recta. Frenas en la 3 y luego hay muchas veces que sales en paralelo y de loop en la curva número 4 es una curva muy lenta que permite 2 trazadas diferentes. Entonces, ahí puede haber muchos adelantamientos y que llegue con DRS el piloto que está por delante. Es más improbable, pero puede ocurrir lo mismo en Maggots y Beckett. Entonces me gustaría que los puntos de detección estuvieran un poquito más cerca de la zona de DRS. Pero bueno, ese es sobre plano, cómo luce el circuito de Silverstone. Y si queréis, lo que podemos hacer es verlo desde la cámara on board de un Porsche 911 de GT3, cómo se ve el circuito de Silverstone. Entonces, respetando límites de pista, esto es la recta actual, que es una recta muy corta, como podéis ver, que nos da paso a la curva de Abbey, que se va a poder hacer a tope. Cuidado con los límites de pista aquí. La curva número 2, la curva de Farm, estarían haciendo la Fórmula 1 280 km/h, octava marcha. Curva número 3,
curva de Village, curva bastante lenta, de hecho se puede hacer incluso en tercera marcha. Aquí veis The Loop, que permite trazadas muy diferentes y no está claro si vale mucho la pena abrirte o hacerla bien cerrado. Curva número 5 de Aintree en Fórmula 1 totalmente en aceleración. Justo después aquí se permite el DRS, primera recta larga. Aquí va a poder haber adelantamientos porque encima llegamos ahora a la curva número 6, a Brookland, que es una curva bastante lenta y fíjate qué ancha es. Es de doble trayectoria, pregúntale a Webster, que estaba y al coche de delante, que han podido hasta trompear. Y es muy ancha, entran dos coches y luego te permite seguir en paralelo aquí en Laffield. Entonces, es interesante esta curva de Laffield porque si no sales con mucha tracción, toda esta recta, que antes era la recta antigua, puede sufrir un adelantamiento. Esta es la curva número 8, la de Woodcote. Aquí es una curva a 100% de aceleración, no hay ningún problema. Y llegamos a la curva mítica, de las más míticas de Silverstone, la curva de Cobbs. En clasificación en Fórmula 1 casi a tope. Se va a poder hacer en octava marcha, 280 km/h. Cuidado justamente con los límites de pista. Y luego llegamos a la zona más exquisita, que me la han quitado, que es la de Maggots y Beckett. Tenemos ahí a la chicane rápida. Después de ese derecha-izquierda, salimos hacia la curva de Chapel, la recta del hangar, que aquí va a haber otra zona de DRS y otro de los grandes puntos de adelantamiento. Curva número 15, curva de Stowe, realmente ancha. El de fuera puede mantenerte la cuerda todo el tiempo, aunque no esté peraltada la curva. A la derecha la entrada de boxes, y si no seguimos recto nos queda esta zona de Vale y las últimas tres curvas. La chicane de Club, que a pesar de que es una chicane muy lenta, que se va a hacer en segunda marcha a 90 km/h, no se va a poder adelantar demasiado ahí. Y la última curva, que aquí es casi imposible adelantar, a menos que seas Hamilton y hagas un 2x1, que va a ser casi a tope. Y la recta de meta está muy temprano, así que así es una vuelta al circuito de Silverstone. A ver, ha sido intensa. Va a ser una vuelta bastante larga en relación a las que estamos teniendo en los últimos grandes premios, y va a ser un circuito divertidísimo. No necesariamente va a haber un número enorme de adelantamientos. El año pasado hubo solo 30 adelantamientos, de los cuales se demostraron 17 en directo en televisión. Y en cuanto a neumáticos, es un circuito muy duro. Con los neumáticos, en 2013 reventaron hasta en 9 coches diferentes. En cuanto a abrasión, está en términos parecidos al circuito de Austria. La tracción es muy importante y sobre todo la carga aerodinámica. Hay mucho estrés lateral en las gomas. De hecho, en estrés lateral es 5/5, dice Pirelli. No hay circuito que estrese y que genere más carga lateral a los neumáticos que este de Silverstone en todo el campeonato de Fórmula 1. Entonces va a haber mucha degradación. ¿Cuál es lo interesante? ¿Cuál es el problema al mismo tiempo? Que la entrada de boxes es muy lenta, hay que ir a 60 km/h y está en la salida de la última chicane, pero no retomas hasta casi la curva 2. Cuando en la vida real, la curva 18, la vida real, los que no entran en boxes, van a tope, y la curva 1 es a tope, y la curva 2 es a tope. Entonces es un pit lane muy lento, muy lento. Estamos hablando de 28, 29, 30 segundos, incluyendo la parada, lo cual repele la idea de que haya muchos pasos por box, así como venimos de Canadá, sobre todo, quizá incluso Austria, que eran pit lanes de 19, 20, 21 segundos. Eso te podía tentar hacer más paradas. La gente va a intentar hacer el mínimo número de paradas posibles. ¿Qué es lo interesante? Que el año pasado, como solo estábamos apenas en 20 graditos centígrados de temperatura ambiental, solo 30 en pista, el neumático duro no funcionaba. Entonces, hubo algunos pilotos que montaron neumático duro, pero no funcionaba. Como no funcionan, si vuelve a pasar que haga mucho frío y cueste meter en temperatura el neumático duro, que recordemos, C1 de la gama de Pirelli, casi el más duro que existe, C1, C2, C3 este fin de semana, igual que el año pasado, es casi el más duro. Si no hay mucha temperatura, ese duro no te va, es como conducir sobre hielo, no te va a servir, y estuvieron obligados los pilotos a ir con neumático medio, incluso a hacer stint de blando. El medio fue el neumático ideal de carrera, se hicieron 30 vueltas, incluso algún stint de 34, 35 vueltas, y el blando, que todo el mundo lo puso después del último coche de seguridad, te hacía casi 15 vueltas. Entonces, de las 52 que tiene el Gran Premio, podrías hacer muy justito un medio blando. Lo que hicieron el año pasado era medio blando, por ejemplo, o blando medio. Algunos pilotos eligieron salir con el neumático blando, como por ejemplo fue el caso de Verstappen. Los Ferrari salieron con medio. ¿Cómo me espero la estrategia? Si las condiciones son en seco, que ahora veremos que hay previsión de lluvia, y me imagino entonces que frías, igual que el año pasado, la máxima para el domingo se esperan son 22 grados centígrados, es que no funcione el duro, afortunadamente, para que haya más paradas en boxes, pero con el juego de que algún equipo podrá estar tentado, si hay un safety car, si hay un virtual, de no meterse en boxes para ahorrarse una parada, porque te ahorras muchísimo tiempo. Safety car, ¿cuál es la probabilidad de que salga safety car? Casi 100%. Parece mentira porque tiene escapatorias enormes del circuito de Silverstone, pero desde 2013 siempre ha salido coche de seguridad. Es verdad que desde que estamos en era híbrida, el Virtual solo ha salido en un par de ocasiones, pero el coche de seguridad ha salido siempre en los últimos 10 años.
Entonces podemos esperar que haya un coche de seguridad y lo que es interesante también es que la conversión, el ratio de conversión pole y victoria es muy bajo, muy bajo. Solo el 37% de las poles han sido victorias. Es verdad que el 66% de las 56 carreras que se han disputado ahora en Silverstone, como digo, 2/3, se han ganado desde la primera o segunda posición. O sea, no es que la clasificación sea inútil, como en otros grandes premios puede ocurrir, pero la pole no es que te dictamine sí o sí quién va a ganar, ¿no? Aunque el año pasado, por ejemplo, Carlos Sainz consiguió pole y victoria, pero ya visteis todo el lío que hubo para llegar a esa victoria. No fue simplemente un trámite. Entonces, ¿qué podemos esperar de Silverstone este fin de semana? Mucha degradación de neumáticos, el intento de hacer pocas paradas en boxes y muchísimas opciones de adelantamientos. Que los rueda a rueda, que las peleas no sean simplemente que uno llega y adelanta, sino que puedan mantenerse varias curvas en paralelo y que nos regalen. Es que algunas de las luchas más legendarias de los últimos años, como por ejemplo en el 14 Vettel y Alonso, como el 19 Verstappen y Leclerc, como en el sprint, ojo, en el sprint del 21 Verstappen y Hamilton, fueron aquí. También aquella que tuvieron fue en el 20, ¿no? Bottas y Hamilton incluso. Es un circuito espectacular. Yo estoy completamente enamorado y además se puede complicar todo el fin de semana con la probabilidad de lluvia que hay. A ver, para el viernes 0%, pero el sábado sí que se espera tormenta electrónica y hasta 70% de probabilidad de lluvia a la hora de la clasificación. Va a ser a las 4 de la tarde, hora peninsular española. Pero muy probablemente vaya a ser sobremojado, que es como ocurrió el año pasado. Y luego el domingo, es lo que os decía, hay una máxima de 22 grados. Lluvia. Va a estar ahí. Va a estar ahí. La lluvia. Teóricamente les va a joder la carrera a los pilotos de Fórmula 3 y Fórmula 2. Y a la hora de la carrera, que es a las 4 nuestras, mayormente nublado. Mayormente nublado y... yo la verdad es que me espero... Faltan muchos días hasta el domingo, pero me espero que sea más en seco, que sea un fin de semana como el de Austria, donde la clasificación sí puede ser en mojado, o el sábado sí que puede ser en mojado, pero el domingo no haya esa tormenta electrónica, que veo que mucha gente no sabe de qué va el tema, es por esto de aquí. Prepárense que porque va a haber tormenta electrónica y tal. Eso, tormenta electrónica. No lo he dicho mal, lo he dicho a propósito. Entonces, la pregunta del millón. ¿Quién va a ganar este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña? A ver. Es verdad que cambian los neumáticos, que Pirelli va a reforzar la construcción de la carcasa por un tema de seguridad y que eso puede hacer que haya un cambio en el devenir habitual de la parrilla, en el orden de la misma. Pero sería muy sorprendente que ocurriera como en 2013, que un equipo que no estaba dominando de repente empiece a pasearse con los nuevos neumáticos de Pirelli, ¿no? No debería ser el caso. Si ocurre, fantasía pura para todos menos para Red Bull. Pero si es un circuito que prima los coches que son eficientes aerodinámicamente, que es súper importante la carga aerodinámica y que es súper importante la gestión de neumáticos, hay un coche que dictamina, que tiene esas características, que es el Red Bull. Salta la sorpresa, ¿no? No estoy descubriendo nada. Las últimas carreras, es verdad que Red Bull ha estado un poquitito más mortal de lo habitual. Aunque Verstappen ganara con una parada extra, pero en Canadá no le fue especialmente bien, en Austria sí. Pero sí que dieron la sensación de, por lo menos en el sprint, que no se que en las primeras vueltas que yo decía de la carrera, en el sprint se paseó Verstappen, pero luego las primeras vueltas de carrera no se alejaban tanto de los Red Bull. No lo sé. Confiar en algo que no sea victoria de Red Bull es casi imposible. Sí espero que Pérez pueda plantearle guerra a Verstappen y que el resultado del podio de Austria pueda hacerle recuperar algo de confianza al piloto mexicano, pero es que, como todos los circuitos de este año, pero especialmente Silverstone, está hecho para el Red Bull, chicos. Es que la curva rápida está hecha para el Red Bull. Es que es así de simple. ¿Para qué coche no está hecha la curva rápida? Para Ferrari. Para el Ferrari. Que se repita esta imagen va a ser difícil. Así como antes del Gran Premio de Austria os dije que confiaba mucho en Ferrari y fijaos lo bien que fueron. Silverstone no es Bakú, Silverstone no es Austria. Lo que necesita Ferrari es muchas rectas y poca gestión de neumáticos. Y en una pista donde la carga aerodinámica es tan importante, la velocidad punta
te la acaba generando que vas a muchas curvas muy rápido, pero lo importante es la carga aerodinámica y cuidar el estrés lateral de las gomas en un asfalto bastante agresivo, donde hay muchos eventos de tracción. No me da tan buena espina el Ferrari, la verdad. Me sorprendería así a bote pronto y a falta de ver exactamente qué mejoras traen, porque recordemos que Red Bull no trae nada, pero tanto Mercedes como Ferrari sobre todo traen grandes paquetes de mejoras y Aston poco, que claro, ahora, a principios de semana, antes de que llegue el domingo, me resulta imposible ver qué mejoras van a traer, ¿no? Pero si traen efectivamente los cambios en el difusor, en el suelo, para la estabilidad del coche y dar un salto adelante, pues fantasía. Pero yo no veo a Ferrari en el podio este fin de semana. A falta de ver cómo cambia el SF23 con las mejoras y cuánto azar es la lluvia en clasificación y cuánto cambia el comportamiento con las gomas de Pirelli, que teóricamente debería sonreír la Ferrari, yo no veo a Ferrari en el podio este fin de semana. Sí me imagino que vaya a poder ser una lucha más interesante con los Aston, por ejemplo, que en Austria no estuvieron en la lucha en ningún momento. Hay curva lenta, que yo creo que le va a venir muy bien al Aston Martin. El tema de la gestión de neumáticos creo que le va a venir muy bien a Aston Martin. Ya hemos visto que en lluvia no van especialmente mal, llegada a la clasificación, pero lo que le ha faltado a Aston son las rectas. Las rectas mata a Aston Martin. Pero si eres capaz de llevar más velocidad por las curvas y traccionar mejor que los Ferrari, aunque no tengas esa velocidad punta que por ejemplo sí tiene el SF23, creo que sí te puedes meter en la pelea, la verdad. Entonces yo soy un poquito más optimista de poder ver a Aston. Pero los que sí creo que van a estar en la lucha por el podio, que sí van a estar en la lucha por el podio, son los Mercedes. Este circuito sí lo veo más parecido, por ejemplo, a Barcelona, donde brillaron, donde estuvieron increíbles. Y hace tiempo que vienen diciendo que quieren el cambio de... O sea, que esperan con ansias el cambio que van a tener en Silverstone. Traen muchas mejoras. Ya les vimos pelear incluso por el podio, aunque tenían mucho peor coche en Austria, aunque al final Hamilton acabó cayendo. A mí me da buena espina Mercedes. Lo que vimos en Barcelona me da mucho miedo. Hicieron una gestión de neumáticos barbarísima. Y ya de por sí el coche iba bien incluso una vuelta. Entonces yo me imagino a Mercedes fuerte en casa, siendo segunda alternativa, con Aston un pasito por detrás y con Ferrari ahí, entre tercer y cuarto equipo. Quizá partiendo a los Aston y Alonso, si puedes hacer un poquito de magia, quizá delante de los Ferrari. Eso es lo que me imagino. Y a partir de ahí, todas las predicciones que puedo hacer son desde un escenario lógico. No puedo meter en esas predicciones a McLaren, por ejemplo. ¿Que McLaren estuvo en Austria? Sí. Pero es un equipo que acaba de meter un paquete de mejoras grandes solo en un coche y que en un fin de semana con pocos libres, con lluvia y con sprint, estuvieron arriba. No me fío. Todavía no me fío. Que puede ocurrir. Pero no me fío del todo de McLaren. Ojalá se puedan meter en la pelea por el podio. Sería divertidísimo. Ahora Piastri también va a tener las mejoras. Sería divertidísimo si tanto Norris como Piastri pueden estar en la parrilla. Pero yo lo que me imagino sería algo así como... De nuevo. Estamos a principio de semana y no hay ninguna necesidad de arriesgarse haciendo una predicción porque vete a saber. Pero como estoy... encendido que en Austria acerté el orden de los 4 primeros y en las últimas carreras vengo acertando bien, mi predicción, a falta de ver cómo se comportan los nuevos neumáticos de Pirelli y las mejoras de Aston, de Ferrari y sobre todo de Mercedes, más allá de la lluvia, mi predicción es Red Bull, Mercedes, Aston, Ferrari, McLaren, en ese orden. Horarios del fin de semana para que sigáis toda la acción de Silverstone aquí en el canal de Twitch de soymotor.com. Fin de semana normal, no hay sprint. Libres 1 van a ser a la 1:30. Ojito con la hora local y mi hora, Ojito que hay una hora de diferencia y te puede arruinar el sábado o el domingo. Viernes, 1:30 de la tarde, 13:30 CES, 13:30 hora de Madrid, hora peninsular española. Arrancamos con los Libres 1, 15 minutos de previa, luego directo de subs con Antonio Lobato. Libres 2, 5 de la tarde. Libres 3 el sábado, a pasada al mediodía, 12:30 hora peninsular española. Clasificación a las 4, ¿vale? Desde las 3:30 estamos en previa, media hora de previa. La carrera, ojito por favor, que nadie se ponga la alarma mal. La carrera, 4 de la tarde. Es a las 3 local, así que 4 de la tarde, hora peninsular española. Hay un previo de 1 hora para que no os perdáis nada de todo lo que va a pasar este fin de semana en Silverstone.